Félix Daniel Barone ha obtenido las siguientes premiaciones: Premio Hipocampo, Club de Leones 1989, rubro El Hombre y la Comunicación. Premio Hipocampo, Club de Leones 2004, rubro Vocación y Servicio. Premio Estrella de Mar 2011, Gestión Cultural y Artística. La individualidad, aquello que nos diferencia de nuestros pares. Cada uno de nosotros es absolutamente distinto, en consecuencia crece en ámbitos diferentes, geográficos, psicofísicos, tiene necesidades diferentes y tiene inquietudes diferentes, sin duda, aún viviendo en la misma ciudad, en el mismo entorno y en los mismos barrios. Esto nos identifica como únicos, esto nos hace incluso enfocar nuestra problemática de salud de manera diferente. Por eso tenemos diferentes problemas. De esto se ocupa, entre otras cosas, nuestros capítulos de Salud Total, entre ellos el del día de hoy, que luego de una breve tanda proponemos para ustedes. Gracias por acompañarnos. Decile adiós a las varices y arañas vasculares. Vasculite, tecnología láser de última generación. Aubone, Spa Médico. Clínica Aubone de Cirugía Plástica. La experiencia, eficiencia y cordialidad de siempre. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, Casi Independencia. Nuevo tratamiento para la presbicia, sin lentes ni cirugía. En Mar del Plata, Dr. Antonio Solas, San Lorenzo 2868. Rudy Capella, nueva dirección para tu mejor atención. Toma nota, Salta 1507, Casi 25 de Mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Hablamos con José Luis Díaz, psiquiatra, hace unos días, acerca del aprendizaje, uno de los 4 grandes temas a pensar en este siglo XXI, como él bien lo definió en su momento. Hoy vamos a abordar el tema de la depresión. Gracias, José Luis Díaz, por acompañarnos. No, un gusto, Felipe. Gracias por la invitación. Desde un punto de vista sencillo y básico, podríamos definir la depresión como la ausencia de felicidad. Claro, es decir, de lo que voy a hablar ahora no es nada que vaya en contra del concepto esencial de depresión que está en los grandes tratados de psiquiatría. Claro. A ver, es un aspecto de la depresión que yo creo que va en incremento y que se nota mucho en los consultorios. Sí. Y es un tema puntual con respecto a la capacidad o no de obtener placer de la vida. Es una dificultad de experimentar placer. De experimentar placer. Bien, bien. Es decir, lo que me pasa es que no siento y mi cuerpo está como anestesiado. No siento lo mismo. Es decir, no puede haber una capacidad emotiva o pasional en una persona que siente esto. Esta cuestión, este síntoma, tiene un nombre que es derivado del estado depresivo en general, puede ser un elemento secundario de alguna otra patología, pero se llama anedonia. Perfecto, perfecto. ¿Por qué anedonia? Porque es la privación del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda del placer. Bien. ¿Bien? Para los griegos. Para los griegos, hedonismo era la búsqueda del placer. Uno de los grandes filósofos de la época, estamos hablando de 400 años antes de Cristo, como Epicuro, que tiene mucha relación con la medicina, que hablaba de que el hombre, para salvarse del sufrimiento, debía obtener
placeres. Correcto. Entonces los placeres estaban en primera fila dentro de las cosas a obtener. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Sí, exactamente. Fue bastante colindante con Hipócrates. La escuela de los estoicos hablaba de esta situación de obtener placer como fuente de felicidad. Bien, esto es lo que podemos definir como hedonismo. Claro, eso es hedonismo. Ahora, ¿con qué vienen al consultorio las personas con esto? Vienen sin hedonismo. La partícula an es no hedonismo. Claro. Por eso se define este síntoma como anhedonia. Correcto, ahora está claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa puede hacer alguien para salir de la anedonia? Primero y fundamental, si bien es importante el tratamiento medicamentoso antidepresivo, fundamental, pero también es fundamental el tratamiento cognitivo. Bien. Bien. Es decir, tenemos que lograr que una persona, o intentarlo, a veces todo lo que uno desea no se puede obtener, claro. pero tiene que primero concientizarse de que tiene un estado donde no siente nada. O sea, conocerse. Conocerse. Bien. Tomar conciencia de Exacto. que hay un estado Estoy de en un siente. problema, no siento nada, tendré que empezar a usar mi responsabilidad sobre mí mismo y decidir hacer algo para ir en contra de la infelicidad o la anedonia. Eso es cognitivo y lleva un proceso que cada persona tiene para comprender ese fenómeno. ¿Cuál sería ese camino en términos excesivamente básicos y sencillos? Voy a hacer lo que me gusta. Sí, a veces no se sabe muy bien qué es lo que pueda vencerse, pero hay que por lo menos entrar en movimiento. Bien. Es decir, si tengo una vida muy sedentaria, tratar de cambiarla un poco. Si esa vida trato de moverla un poco, se moverán mis ideas. Bien, cultivar los amigos. Cultivar los amigos, porque esa fue una de las las cuestiones que justamente Epicuro promovía. Háganse amigos, Es ¿no? interesante. Sí, interactúen entre sí, porque eso favorece el aislamiento que produce la anedonia. Es decir, Aún a riesgo de discutir con alguien que... aún a riesgo de discutir. Estamos bueno, en tránsito. Claro. ya lo vamos a ver en una próxima charla, ¿no? Sí. Pero este tema de discutir es muy importante porque hay que defender posiciones. Claro, es necesario. Es necesario. Si no, uno se queda con una verdad que se puede transformar en fanática. Bien. Pero me parece que eso podría llegar a ser para otro momento. De todos modos, volvemos de algún modo a Leonardo, a Da Vinci, y lo nombraste con tanta claridad en el capítulo anterior. Sí, hay que mantener la atención. Cuando hablamos de la atención, en este caso también, sí. Y conocer para comprender el mundo. Esta cuestión de Da Vinci se puede aplicar a cualquiera de los grandes males que impiden la felicidad. Es decir, aprender, asombrarse, ser curioso, ejercitarse y aprender del error. José Luis Díaz, psiquiatra, vamos con el tercer capítulo en unos días. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Decile adiós a las varices y arañas vasculares. Vasculite, tecnología láser de última generación. Aubone, Spa Médico. Clínica Aubone de Cirugía Plástica. La experiencia, eficiencia y cordialidad de siempre. Rudy Capella, nueva dirección para tu mejor atención. Toma nota, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. En Estudio A Max, pasamos todos tus cassettes de video a DVD o pendrive. También películas Super 8, vinilos y diapositivas. No pierdas tus recuerdos. Estudio A Max. Galería Rivadavia, local 28. Vení a nuestro local o encontranos en Facebook. Gracias por acompañarnos, Laura. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito de disruptores endócrinos
que impactan en el organismo y producen efectos hormonales, a veces agonistas y a veces antagonistas, o ejercen la acción que ejerce normalmente la hormona o antagonizan su acción, o sea, contrarrestan la acción de la hormona. ¿En algunas hormonas o todo tipo de hormonas? No, pueden afectar a hormonas hipotalámicas, hipofisarias, andrógenos, estrógenos, hormonas tiroideas. También estas sustancias químicas se unen a receptores de neurotransmisores, como son dopamina, noradrenalina y serotonina. Se supone que hay alrededor de unas 100.000 sustancias químicas en el medio ambiente que actúan como disruptores endocrinos. Sin embargo, solo unas pocas han sido profundamente estudiadas. Estamos hablando de que las que se estudian tienen que ver con la cuestión cosmética o alimentación. Sí, tenemos en realidad, se encuentran en varios lugares. Uno puede ser los plásticos, los ftalatos, que se encuentran en los plásticos y aumentan la flexibilidad. Tenemos los parabenos, que se encuentran en cosmética, en pantallas solares, en cremas. Por eso tenemos que buscar cosméticos que tengan el cartelito libre de parabenos. Uno de los pioneros en la regulación de estos disruptores es Francia. Por eso vamos a encontrar varios cosméticos franceses que ya no contienen parabenos. También está el bifenol A, que es uno de los más estudiados, que se encuentran en mamaderas, en tetinas, en el papel térmico que lo encontramos que nos dan en los cajeros automáticos o en los comercios. Ese papel térmico ingresa a través de la piel también, el bifenol A. Doctora, los disruptores endocrinos me imagino que producen efectos. ¿Qué efectos producen? Bueno, de lo que se ha estudiado hasta ahora, se ve que tienen efectos en cuanto a la pubertad precoz. Se ve que las niñas tienen la pubertad a edades más tempranas, problemas de fertilidad. También se asocia a la patología de Alzheimer y de Parkinson. Se dice que aumenta la capacidad de los tumores hormonodependientes de crecer, como es el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el de testículo, el de próstata. También se lo responsabiliza de miomas, endometriosis, y también se está hablando ahora bastante de la relación que tienen con todo el tema de obesidad, síndrome metabólico, diabetes y resistencia a insulina, y síndrome ovárico poliquístico, que también está relacionado al síndrome metabólico. Está regulado por estos disreguladores. Sí. ¿Podemos darle algunos consejos en el lenguaje que utilizamos habitualmente a la gente que nos está mirando, ¿no es cierto?, en cuanto a evitar ciertas cosas? Sí, lo que dijimos es, por ejemplo, el papel térmico que entra a través de la dermis, de la piel, evitar ese contacto excesivo con el papel térmico que habitualmente usamos, porque tiene grandes concentraciones de bifenol A. En cuanto a los cosméticos, lo que dije recién, buscar cosméticos libres de parabenos. Eso figura en la etiqueta. Eso, en la figura dice libre de parabenos, sí. Hay algunos cosméticos argentinos que ya empezaron a fabricar productos libres de parabenos. Además, bueno, todo lo que ya es sabido que los envases de plástico, cuando están en contacto con el calor, por ejemplo, en el microondas, liberan estos disruptores al contenido del tupper, del envase. Entonces esos disruptores pasan al contenido, y ese contenido es el que nosotros usamos para alimentarnos. Por eso se aconseja utilizar de vidrio o de cerámica, y tratar de no utilizar ni plásticos ni tampoco enlatados. Esto incluye otro tipo de productos, como chupetes, por ejemplo. Hay que tratar de buscar chupetes y tetinas que estén libres de bifenol A. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta, que esto está en la vida diaria, digamos. ¿Cuáles son los factores entonces que podemos determinar? ¿Qué factores podemos determinar? Tienen varias características que son, bueno, algunas tienen similitudes y otras no con los tóxicos. Las características de los disruptores es que depende, por ejemplo, de la edad de exposición. Son mucho más vulnerables las madres con la exposición intraútero del bebé o del recién nacido. Es cuando más cuidado hay que tener en la etapa del embarazo. En cuanto al tiempo de latencia, uno puede estar expuesto en edades tempranas
y ver estos efectos en la edad adulta o en la senectud o en generaciones subsiguientes. Por eso se dice que el efecto es transgeneracional. Puede estar expuesto un individuo y recién verse estas manifestaciones en los hijos y hasta en la tercera generación. Y otro tema que hay que tener en cuenta es toda la parte de epigenética, o sea, estos disruptores actúan también en la epigenética, que sería en toda la regulación de los genes, que no cambia la secuencia del ADN, sino que cambia todo lo que es post-transcripcional, como puede ser una metilación, una sulfatación del ADN, que cambia la forma de expresarse. Cambia la expresión de los genes, pero no la secuencia. Hay una posibilidad y una tendencia a la contaminación también. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta también es que la contaminación puede ser múltiple, podemos estar expuestos a varios contaminantes a la vez que tienen efectos sinérgicos. ¿Esto qué significa? Que el efecto de dos disruptores juntos es mayor que cada uno por separado. Lo que se ve es una sinergia. La ingesta, la piel, son factores contaminantes, ¿no es cierto? Sí, uno puede, como dijimos, por la piel, por la ingesta de alimentos, por el contacto de los juguetes o utensilios de los bebés, de las tetinas, también por la respiración, no puede inhalar estos disruptores. Entonces, la idea es educar a la población, no para evitarlos, porque estos están conviviendo y cada vez más en esta sociedad industrializada, pero a medida que eduquemos más a la población y que tengamos más conocimiento, vamos a poder exponernos por lo menos en forma menor, comiendo sustancias orgánicas o animales de pasto. En el caso de no conseguir, que por ahí es difícil encontrar animales de pasto, tratar de consumir las carnes sin la grasa, porque en la grasa es donde se acumulan estos disruptores. Laura Perezuti, gracias por este ratito. Me quedé pensando y me quedé preocupado pensando en el porcentaje que hablábamos fuera de cámara, de que el 25% de la industrialización genera este problema. Sí, ahora en los organismos científicos se están generando comisiones dedicadas estrictamente a disruptores endocrinos debido a su importancia, porque se dio que más o menos un cuarto de las enfermedades tienen que ver con disruptores endocrinos. ¿Nos reencontramos? Bueno, muchísimas gracias. Espigón 1, un lugar especial para compartir con amigos. Espigón 1, Belgrano 2178. Estudio Contable Impositivo, Contadores Públicos Roberto Emilio López, Mariano Federico López, 3 de febrero 4070, teléfono 473-1053, Mar del Plata. Decile adiós a las varices y arañas vasculares. Vasculite, tecnología láser de última generación. Aubone, Spa Médico. Clínica Aubone de Cirugía Plástica. La experiencia, eficiencia y cordialidad de siempre. Nos acompaña Rudy Capella, contactólogo. Vamos a resolver la cuestión como hacemos habitualmente cuando se suman las preguntas. Ustedes saben que la línea de contacto directa es 494-1323, o nuestro mail en pantalla, en donde ustedes construyen las preguntas que ustedes crean y nuestros especialistas las contestan en estos espacios. Gracias, Rudy Capella, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una de las preguntas tiene que ver precisamente con las lentes duras, ¿no es cierto? Con la utilización de las lentes duras. ¿Esto es complejo, es complicado? Las lentes duras hicieron su cambio grande entre lo que fueron antes a lo que son ahora. Las primeras lentes de contacto que se fabricaron eran materiales acrílicos duros sin permeabilidad. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de muchos años atrás, claro. Porque es más, la primera lente fue de vidrio, sí. Luego salió el plástico. Claro. Entonces, de alguna manera teníamos que contener, cuando había un problema llamado queratocono, había que contenerlo porque si no la persona no ve si no lo aplasta. Entonces se hizo una bolita, una media esfera de cristal. Perfecto. Luego
hoy en día se maneja todo con los plásticos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se empezó a manejar los lentes de contacto duros, eran un material que no permeabilizaba el oxígeno. Entonces, las lentes se tuvieron que ir haciendo cada vez más pequeñas para favorecer la entrada del oxígeno por los costados. La ausencia de oxígeno complica. Sí, porque la córnea necesita respirar Bien. oxígeno y alimentarse con lágrimas. Perfecto. Entonces, Genera ojo seco, la ausencia de oxígeno. Entonces, al fabricarse los materiales permeables al oxígeno, pudieron ir agrandándose un poquito más. Eso favoreció la tolerancia. Por ejemplo, las lentes blandas son más grandes que el tamaño de la córnea. Las lentes duras son más pequeñas que el tamaño de la córnea. Pero ahora, con el tema de que son permeables al oxígeno, pudieron hacerse un poquito más grandes. Eso las hizo más cómodas, no tanto como las blandas, pero más cómodas que las duras anteriores. Otra de las cosas que favoreció mucho fue los tornos computarizados. Los tornos computarizados nos favorecen porque entre un aparato que nos da la topografía, ¿me entendés lo que sería? Sí. El topógrafo nos da las distintas elevaciones y depresiones que pueda tener una superficie. Bien. En este caso la córnea va teniendo distintas elevaciones y depresiones que nos permite ese mapeo, esa imagen, saber cómo calzar mejor la lente. Claro. De esta topografía, esos aparatos tan modernos, pasamos a un torno computarizado y las lentes se pueden hacer mucho más personalizadas y más a medida. Entonces, agrandamos el tamaño para favorecer la sensibilidad y copiamos más la curvatura de la córnea para irnos a una mejor homogeneización y no salta tanto las lentes. Vamos a un nivel de exactitud mucho mayor. Mucho mayor. Una de las cosas que se conocía de antes, de las lentes duras, se me saltan. Hoy en día las lentes se saltan mucho menos y casi no se saltan. Generalmente se trataba de un solo ojo, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de problema que tenga. Sí. El queratocono por lo general es más avanzado en un ojo que en el otro. Entonces siempre el ojo más avanzado es el que más tiende a querer saltarse. Claro. Por eso es que se conoce más que las personas me dicen, me salta más de un ojo que del otro. Por ese tema. Pero estos tornos computarizados nos han hecho lentes de una manera que, por ejemplo, solucionamos casos de el que pasó en su momento por una cirugía de miopía. Hay una cirugía de miopía que se hacían hace un tiempo atrás, que eran con unos cortecitos y quedaba en el centro de la córnea una depresión. Entonces, hoy en día se fabrican con esa depresión. De esa manera es mucho más homogéneo para calzar una lente de este tipo y mejora la nitidez y disminuye un poco los reflejos, que anteriormente teníamos con las lentes duras tantos reflejos, hoy con estas tienen menos reflejos. Y eso es gracias a la utilización de computadoras. A los tornos computarizados, exacto. Bien. Todo nos ha ayudado mucho, tanto sea el material más permeable para poder agrandarlas como el torno computarizado. Con lentes duras podemos solucionar no solamente el queratocono, sino que toda la persona que se haya operado de miopía y por alguna razón quedó la córnea con esas depresiones centrales, se puede mejorar. Todas aquellas córneas que tuvieron algún tipo de cirugía y tienen a lo mejor alguna cicatriz en el centro o en los costados, Sí. y verían mal con un anteojo, favorece porque aplasta la cicatriz y se logra ver mucho mejor. Hay casos de personas que han pasado por unas conjuntivitis virósicas muy fuertes y le han dejado lesioncitas en la córnea, o por ejemplo córneas que han tenido herpes, Claro. y le han dejado cicatrices que nos quitan nitidez. Con este tipo de lentes mejoran la nitidez. No son para todos los casos. Teniendo en cuenta la topografía de cada caso. Sí, En particular. y no son para todos los casos. Son casos específicos, son casos más complejos. Pero son casos en los que el anteojo no le da la solución y la lente de contacto le da muchísima solución. Para todo eso necesitamos, bien, que tenga la ductilidad de manejo, ¿sí? Porque no es lo mismo tener que trabajar con una persona que tiene ductilidad de manejo que una persona a lo mejor muy mayor que no las puede manejar. Ha pasado que a lo mejor una persona muy mayor necesita la lente dura, pero ningún familiar se las puede colocar. Es Entonces, un problema que sería en sentido inverso con un niñito que no lo puede colocar. exacto, ahí nos quedamos con las ganas de poner una lente cuando la necesita, pero no las podemos poner porque no hay quien las maneje. Entonces, en esos casos no se pueden poner. Pero en la mayoría de los casos complejos, con las lentes duras podemos hacer maravillas.
Y por eso nos ayudan tanto ese material. Hoy en día, con la cantidad de lentes descartables que hay, uno pensaría, ¿podríamos solucionar todo con la descartable? No, la lente dura es necesaria. No lo puede nunca solucionar la descartable lo que soluciona la lente dura. Entonces, por eso es que las especialidades nos vamos a ese material. Sin duda que para llegar a tocar una córnea con una lente dura, tiene que ser autorizado por nuestros oftalmólogos, que nos dan la autorización para que nosotros trabajemos, ¿no? Nosotros somos técnicos y el médico es el que nos habilita para trabajar con este tipo de pacientes. Perfecto. Una vez más, gracias, Rudy Capella, por este ratito. Gracias. Nos reencontramos en unos días para hablar de descartables. Gracias. Muchísimas gracias. Nuestra línea de comunicación tradicional siempre fue el teléfono. Ustedes allí nos dejan sus inquietudes, proponen temas y, si fuera necesario, profesionales también. Esto es 4941-323. Pero hay muchísima participación en Facebook, de manera que aquellos que están realmente buscándonos a través de esta maravillosa página que nos conecta con miles de personas, también pueden hacerlo vía Facebook. Allí está nuestra página. Nos vemos en 7 días. Si ustedes así lo desean, gracias por estar.